Me interesa que desarrollemos mucha claridad en cómo opera el proceso de división de la voluntad. ¿Cómo llegamos a una voluntad que termina haciendo lo que no queremos o no hubiéramos deseado? Se darán cuenta que para que eso suceda tiene que haber como un proceso de anestesia, de corrosión paulatina, activa, porque parece irrisorio que haga lo que no quiero. Parece loco, pero en realidad siempre pasa. Entonces, es muy importante que ustedes mismos aprendan a conocerse por el Espíritu de Dios. Que aprendas a dejarte leer por el Espíritu Santo para poder ir viendo y anticipándote para frenar estos procesos de división, de voluntad dividida. El problema de actuar con una voluntad dividida es que yo le estoy abriendo paso a ser discipulado por un espíritu inmundo. Y mi condición cada vez va a ser más degradada. Vamos a ver entonces, vamos a examinar el caso de la mujer y del varón en el Edén y tratar de aprender de eso. Génesis 3.1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman serán abiertos los ojos de ustedes y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Recuerdan que les decía que cuando se da el primer mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, comienza antes diciendo, oye Israel. Acá la serpiente lo que busca es que el oído de la mujer le preste atención. Lo que busca es entablar un diálogo. Con que Dios ha dicho, le saca un comentario, no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjate cómo se hace el ignorante, cómo se hace esa falsa humildad de la serpiente mostrando que no sabe y la mujer queriendo explicarle. Algo que vamos a ver es que no se dialoga con el infierno. Al infierno se lo reprende, se lo sujeta, pero no se dialoga. Cuando entras en un diálogo con el infierno te estás metiendo en un grave problema y ustedes ahora se van a dar cuenta que dialogamos más seguido de lo que pensamos. Eso es lo que pasa. A veces pienso que dialogo conmigo mismo. A veces pienso que pienso conmigo mismo y no es así. Estoy dialogando con el infierno. Fíjate, la serpiente lo primero que hace es la voz.
La voz de la serpiente afecta las estructuras de pensamiento y del temor de Dios en la mujer. Entonces lo primero que tenemos es la voz de las tinieblas. La voz de las tinieblas habla una naturaleza. La voz de las tinieblas habla una mente diferente a la mente de Dios y lleva un mensaje diferente. El primer mecanismo que se tendría que haber activado en la mujer es darse cuenta que estaba hablando con una voz espiritual que no venía con la estructura o el código de la mente de Dios. Pero ella entra en diálogo. El problema es que cuando entra a diálogo le presta atención y al prestarle atención se abre un mensaje diferente. Entonces, la serpiente de alumno ignorante pasa a maestro inmediatamente que la mujer le prestó atención. Decirle así que no pueden comer de ningún árbol. No, sí, podemos y demás. Y después pasa maestro, ciertamente no morirán. Porque Dios sabe que cuando coman van a ser igual a Él, conociendo el bien y el mal. Fíjate qué tremendo, ¿no? El infierno siempre cuando entra con perfil bajo. Cuando le das lugar en tu vida, ahí se pone en la posición de enseñoreamiento y a conducirte. Es decir, ahí la mujer pasó a ser alumno ella, discípulo ella. Y la serpiente adopta la posición de maestro. Cuando la mujer adopta la posición de receptora, ¿cuál es el problema de la mujer? ¿Por qué entra por la mujer? Porque la mujer es mucho más fértil para la semilla, biológicamente y espiritualmente. Tiene un vientre mucho más receptivo para las voces. ¿Cuál fue el problema de la mujer? Que el varón no estaba ocupando su posición. Antes de perder la posición por comer el huerto, el varón ya había perdido la posición de estar al lado de su mujer en una posición de filtrar las voces. Si el varón hubiera ocupado su verdadera posición en el espíritu, la serpiente no hubiera podido hablar con la mujer. Hay dos omisiones terribles en el huerto por las cuales se produce la caída, al menos en lo que la Biblia expresa. Una, el varón no se unió sexualmente con la mujer, por lo cual no volvieron a ser uno. Es decir, cuando el Señor toma la costilla de Adán y forma a la mujer, generó un varón y una mujer completos, pero con respecto al primer Adán, al Adán en el cual Dios había soplado y había soplado toda su plenitud, ya tenías una parte de esa plenitud en el varón y una parte en la mujer. Por eso al volver a unirse sexualmente, estableciendo el pacto sexual, ellos volvían a ser una sola carne, volvían a unir y tener el todo de Dios funcionando en ellos. No hay registros, el registro es que Adán conoce a Eva después de la caída. Antes no hay ningún registro. Otra cosa, no comió del árbol de la vida. Es decir, él tenía la naturaleza de Dios, pero no tenía la vida, la fuente de la vida de Dios en él. Él adquiría esa fuente de la vida de Dios comiendo del árbol de la vida, básicamente era comer de Cristo. Era comer de la vida de Dios en él. Para que tener la vida de Dios, no comió del árbol de la vida. Ese debilitamiento empezó a producir divisiones, fisuras, debilitamiento en estructuras que debían ser muy fuertes y la serpiente se mete por ahí. Entonces, básicamente, si vos querés ver un estado de desobediencia, ya lo ves desde antes, no dándole el peso que Dios quería que le den a instrucciones de Él. Cuando Jesús confronta a los fariseos y le dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hablaba de eso, ustedes son meticulosos en textos bíblicos, en instrucciones no tan importantes, y dejan de lado las cosas más importantes del reino.
Entonces este proceso de reaprender el Evangelio, empezamos a posicionar conceptos que teníamos ignorados, los ponemos como primero, y cosas que considerábamos importantes, no tan importantes. Entonces, por ejemplo, tenés congregaciones donde es muy importante ir con saco y corbata, pero no importa si te peleaste con tu esposa antes de venir. Entonces empezamos a reacomodar prioridades. Dentro de ese proceso de reacomodamiento de el peso de las instrucciones, la unidad tiene que empezar a tener un valor muy importante en tu vida. En todo aspecto donde me divida, me debilito y abro una puerta. No solo para que me golpeen a mí, sino para que golpeen aquello a lo cual yo debiera estar unido. Principio fundamental, diseño de unidad. Es un diseño orgánico, es un diseño de reino, que si no se respeta, el infierno empieza a tener acceso, a debilitar. No hablo de la unidad que hemos entendido hoy. Entonces a lo mejor tenés un montón de grupos de pastores teniendo una reunión juntos y los ves sonriendo y aparentemente funcionando y decís qué lindo. Pero sabes que en realidad en lo íntimo se viven sacando el cuero, se viven criticando, se tienen celos. Es simplemente una hipocresía delante de la gente que están unidos. Sus corazones están divididos. Entonces la unidad se mide en el corazón, no en la estética. Entonces cuando yo detecto que en mi corazón ya hay una actitud divisiva con alguien, yo ya me tengo que dar cuenta que el infierno está queriendo hacer algo y debo resolverlo. Entonces vean cómo la voz entra en un diálogo y el problema de la voz no es solo la voz, que sino después ya viene el mensaje que la voz trae. Y la voz lo que trae es una mente diferente a la de Dios y un espíritu diferente al de Dios. Entonces la voz lo que hace es afectar el juicio de la mujer, es decir, la capacidad de juzgar. Entonces la mujer ya empieza a considerar, es decir, cuando yo empiezo a considerar lo que el infierno me habla, yo lo que hago es que recibí la semilla. Se da cuenta que tuve relaciones sexuales con el infierno. ¿Y el infierno qué hace? Suelta su semilla en mí. Yo la recibo. Me fecunda. Ya me está fecundando esa semilla que recibo. Cuando yo lo recibo, lo que yo empiezo es a considerar la voz que estoy oyendo. Y empiezo a mirarla. Y ya la mente de Dios en la que operaba, la dejo y empiezo a mirar la otra mente y la empiezo a considerar. Y se empieza a afectar mi juicio. ¿Qué quiere decir? Que el árbol que antes era totalmente indeseable y no lo quería para nada, ahora empieza a ser algo deseable. El pacto que en un adulterio, el pacto que establecí con mi esposa, y dije, es solo ella y demás, y para mí no hay otra mujer. Cuando yo empiezo a considerar otra mujer, yo en ese momento estoy empezando a dividirme de la mente y el pacto que había establecido. Se empieza a afectar mi juicio, lo prohibido, lo malo, lo horrible, ahora empieza a ser posible, no tan malo. Bien, empiezan a venir los argumentos. Y cuando yo ya lo empiezo a considerar, empieza a brotar en el corazón el deseo ahora. Ya empieza a ser un deseo. La mujer dice, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Fíjate cómo le cambió el juicio. Y que el árbol era ahora deseable. Ya no solo es una posibilidad, es un deseo, algo que yo quiero. Y el deseo termina produciendo una acción de la voluntad. Yo termino haciéndolo, decido hacerlo.
Jesús habla de la lámpara del ojo. Si tu ojo está en luz, todo tu ser está en luz, dice. El ojo es la lámpara del hombre. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? A la manera en que juzgamos la realidad para tomar decisiones. No está hablando del ojo solamente de la visión natural, está hablando de la interpretación que yo hago de la realidad para tomar decisiones. Dice, si tu ojo está en luz, todo tu ser va a estar en luz. ¿Por qué? Porque si la mente desde la cual yo juzgo la realidad y tomo decisiones es la luz de Dios, es la mente de Dios, mi vida va a estar toda en luz. Y vuelve a hablar de todo. Acuérdense que el todo tiene que ver con que el todo sea uno y funcione en unidad con Dios. Todo tu ser está en la luz. Pero dice, si la luz que en ti hay es tinieblas, es decir, lo que vos crees que es posta, que es de Dios, legítimo que es de Dios, no lo es. Y vos le llamás luz a eso, dice, ¿cuán densas serán tus tinieblas? Si le llamás luz a algo que no es luz, me imagino a lo que es tinieblas en tu vida, dice Jesús. Y ya dice que si mi ojo no pesa la realidad desde la luz de Dios, ya está dando lugar a que hay tinieblas en nosotros. Estamos divididos. Qué tremendo que Dios utiliza la voz. Dice, sea la luz, y la luz era. Fíjate cómo Dios, para transformar una creación destruida y dividida, utiliza la voz y Él habla y su voz se convierte en realidades. Fíjate la imitación del infierno que empieza hablando algo y termina siendo una realidad. ¿Pero qué necesita? De la autoridad del hombre para que eso sea una realidad. Básicamente necesita hacer que tu voluntad lo desee. Ahora la realidad es esta, que el diablo no pide permiso, el diablo va a ser violento en querer establecer sus realidades. Yo les decía ayer, el Espíritu Santo no va a hacer nada en tu vida que vos no estés dispuesto a hacer. Si vos en tu corazón dijiste, basta, hasta aquí llego, el Espíritu Santo ahí se para. Y dice, está bien, te respeto. No estoy de acuerdo, pero te respeto. Y ahí me quedo, me apago, me contristo, dice el Espíritu Santo. El infierno no le importa si querés o no querés. Va a tratar de manipularte, empujarte, impulsarte, hacerte tropezar, te va a hacer cruzar la mujer por delante, te va a ofrecer el negocio que va a terminar destruyendo tu vida porque vas a tener plata, pero vas a estar alejado de Dios, vacío de Dios. El infierno no tiene código. Por eso Jesús decía, los hijos de las tinieblas son mucho más astutos, dice, mucho más sagaces. ¿Por qué? Porque ellos no tienen límite. No tienen un principio que diga, ay no, porque esto desagrada a Dios. No le importa. No hay código. El infierno no tiene código. El Espíritu de Dios sí. Y nosotros debemos conocerlo. Es por eso que el Espíritu Santo solo va a obrar cuando mi corazón esté decidido. Porque en mi voluntad le puedo decir quiero, pero si Él detecta que mi corazón dice no quiero, Él va a hacer lo que en el corazón yo diga, no lo que diga solo con mi voz. Es por eso que la oración que no se ora desde el corazón no es efectiva. Y Jesús mismo lo decía, este pueblo de labios me honra, lo decía el profeta ya, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué veía Dios? Lo que había en el corazón de la gente, no lo que había en su voz. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos dejar ser hombres trabajando sobre una voz vacía, para ser hombres que van al corazón, para que su voz vuelva a tener autoridad. ¿Cuál es la voz que tiene autoridad? La que se dice desde un corazón transformado y entregado a Dios. Cuando la voz se conecta al corazón, es la voz del corazón, recién ahí la voz empieza a tener sentido. Pero en el fondo, ¿cuál es la voz más importante? La del corazón. Aunque no lo diga con mi boca, el corazón habla. El corazón grita en el mundo espiritual. ¿Por qué no debo entrar en un diálogo con el infierno? Porque mi respuesta le da pie para entender cómo me tiene que seguir manipulando. Es la manera que él me empieza a estudiar y a ver por dónde le entro a este.
Por eso cuando yo les decía que Dios nos transforma como armas, nos va transformando continuamente para que no seamos predecibles, es para que el diablo no nos pueda leer y no sepa por dónde golpear. Entonces, el diablo, de repente, estás mirando televisión y ustedes saben que no hay vida privada. Es una mentira creer que yo apago la luz y estoy en mi cuarto y estoy en intimidad. Me ven los ángeles, me ven los demonios, me ve Dios. No hay intimidad en ese aspecto. Es propio de la ceguera del hombre, ¿no? Creer que de estos sentidos. Los ángeles están continuamente tomando nota y registrando en un libro nuestras acciones, porque esas acciones se van a comparar con el libro que Dios escribió acerca de nosotros. Las obras que de antemano fueron diseñadas para que anduviéramos en ellas, esos libros se van a contrastar. Entonces hay ángeles que son escribas que están continuamente registrando nuestra vida. Es la responsabilidad del ángel que está con nosotros registrar los hechos de nuestra vida. Entonces nunca estás solo, nunca estás en privado. Y el infierno me estudia. Entonces yo estoy mirando televisión y de repente pasa una escena de una mujer muy atractiva y seductora. Y qué sé yo, por decirte, el diablo ve que yo hago esto. Eso hago nomás. Está mi esposa en la cocina, mi hijo jugando ahí con juguetitos y de repente yo... El demonio ve eso. Estoy viendo, veo una publicidad y pasa un whisky, Johnny Walker, qué sé yo, y demás, y digo, ay, le digo a mi esposa, qué gana que me dio de tomar un whisky, dijo. Wow. Quizás con alcoholismo podamos entrar. Quizás con lascivia y sexualidad podamos entrar. Y empieza a examinar. Entonces después viene y va a venir con un dardo de fuego. ¿Qué son los dardos de fuego? Realidades que el infierno me tira encima. A ver si yo me engancho. No solo es, a ver, cuando vos tenés un pensamiento lujurioso, el diablo no te está tirando un pensamiento, te está tirando una realidad que quiere que atrapes, en la que te metas y empieces a fantasear y empieces a desear. Está tratando de que se prenda un deseo a tu corazón. Entonces él ve la reacción. Viene eso y decir, te reprendo espíritu de lujuria. Me cortaste, no llegué a fecundarte. Ni llegué. Ahora si ve que estás y después te ve en internet y buscas el nombre de la modelo que viste en la televisión. Esto está creciendo. Y va a venir, no, pero... Y viene el Espíritu Santo y le dice, quiero que confieses con tu esposa lo que estás haciendo. No, y ahí viene la otra mente. No, si le confieso me mata. Me agarra a mazazos. ¿Qué casa del herrero? Palo de amasar. La casa del italiano va a ser, ¿viste? O sea, palo de amasar puro va a ser. Y ahí el infierno te empieza a encapsular. Y la idea es que esa realidad siga creciendo. Pablo en Romanos 7:15 expresa esa realidad que empieza a producir el hombre dividido. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuál es el grado máximo de división en la mente de un hombre? Los cuadros de esquizofrenia. Las personas esquizofrénicas son personas que los demonios han logrado dividirla a tal nivel que funcionan en varias mentes. Y por ahí un día te conectás con el científico, otro día te conectás con el empleado de una fábrica, ¿no? Y es una misma persona, pero depende en qué mente está operando él, te conectas con uno y otro.
Entonces, por ejemplo, conozco un hombre que, mejor dicho, leí de él, que él sana a una muchacha con un cuadro de esquizofrenia, llevando a recibir a Cristo a cada personalidad que la chica manifestaba. 170 y pico de veces le hizo recibir a Cristo. Eran las fragmentaciones que tenía el alma de esa muchacha, la mente de esa muchacha. Entonces lo que él hizo es llevar a Cristo, llevar a que cada mente, cada personalidad que operaba en ella se convierta y ame a Dios. Y perseveró hasta que logró la sanidad. ¿Por qué? Porque logró amar al Señor en cada una de esas facetas de su vida. Y el amor del Señor que produjo la unidad. Ahora, fíjate que dice Pablo aquí, no hago lo que quiero. Acá tenés que diferenciar el querer del hacer. Lo que él quería era hacer la voluntad de Dios. Ese deseo viene de mi espíritu. Y de las áreas de mi corazón convertidas y transformadas, ¿qué desean? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está el corazón de Cristo. ¿Qué necesitamos formar a nosotros? Como decíamos ayer, que Cristo se forme en nosotros. Su naturaleza se forma en nosotros. Entonces date cuenta que acá hay un querer y un hacer y una voluntad y una decisión diferente. Entonces el querer ese viene del espíritu y de lo transformado. El hacer lo que no quiero viene de lo que está dividido en mí y todavía funciona en la naturaleza de tinieblas. Ahora, una de las cosas que ustedes más se confrontaban ayer en los grupos era en la pasividad. Es decir, en el fondo estoy como estoy porque no hago nada para dejar de estarlo. Ese era el problema. Y eso vamos a terminar de ver mañana a la tarde, al final. Vamos a terminar de ver qué es lo que termina atándonos para que en el fondo nosotros no ejecutemos acciones de gobierno. Cada decisión que un varón toma se llama acción de gobierno. Me meto a gobernar algo que si no gobierno se va a desordenar. ¿Por qué? Porque Dios camina conmigo y hago ejercicio de autoridad. Entonces fíjate cómo el diablo trata de que yo use la autoridad para lo que él quiere, la autoridad que Dios me dio para lo que él quiere, o bien va a tratar de anular el ejercicio de mi autoridad cuando yo quiero usarla para ir en contra de él. ¿Qué tenés ahí? Un varón neutralizado, un varón atado, un hombre fuerte atado, por lo cual el diablo puede tomar posesión de lo que tiene. El diablo necesita bajarte a vos para ir por tu esposa, y cuando logra bajar a tu esposa va por tus hijos. Siempre es el plan. Siempre es el plan. Acá Pablo deja muy claro la manifestación de esa doble mente, ese doble espíritu, como mínimo doble. Entonces, vemos que la voz altera mi visión, mi juicio, mi perspectiva, la visión altera el deseo de mi corazón, el deseo de mi corazón estimula mis sensaciones e emociones, se altera más todavía mi concepto de juicio en mi mente y por último, mi voluntad se divide de la de Dios y ejecuta la acción para saciar el deseo. ¿Cuál es el problema de un deseo? Que se calma siendo satisfecho. Ese es el problema de un deseo, ¿sí? Fíjense en Santiago 1, 13 al 18. Sigamos tratando de captar el mecanismo. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos.
los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Qué es arrastrar a alguien? A alguien que no quiere. Es como cuando vos llevas a tu perrito a pasear y no quiere ir a un lugar y lo empezás a arrastrar, y el perrito está trabado así y vos lo seguís arrastrando. ¿Pero qué hace? Avanza en la dirección que no quiere. O es como manejar un auto cuando hay nieve en el asfalto y vos doblás o vas en el barro y doblás, y si bien la dirección es girar a la izquierda, el auto sigue derecho por la inercia con que viene y no responde a la dirección. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, fíjate cómo habla, me gusta esta traducción en ese aspecto, se habla de el pecado cuando sigue creciendo adentro, llega un momento que da a luz la muerte. ¿Cuándo? Cuando lo ejecute. Así que dice, no se dejen engañar. Se dan cuenta que todo esto parte de un engaño. Ahora la pregunta es si vos te querés dejar entrenar para no dejarte engañar. Porque hay gente que no se quiere, cuando el corazón no quiere crecer, no se quiere dejar entrenar porque en el fondo no quiere dejar de pecar. Y esa es la claridad que nosotros tenemos que tener de ver nuestro corazón y llegar al momento de decir, ¿qué quiere mi corazón en realidad en esto? Mi corazón no quiere, listo, trabajemos con eso. Mi corazón está bloqueado, listo, trabajemos con eso. Pero tenés que ir ahí, porque si no todo lo otro no cambia nada. Acá, fíjense cómo Santiago explica el proceso, y es acá donde quiero hacer una aclaración. No siempre es un espíritu inmundo o la voz del infierno la que estimula o trae la semilla del pecado, sino que muchas veces, es mi corazón no transformado del cual brota la voz y el deseo. A veces es la iniquidad de mis ancestros la que me brota desde áreas de mi corazón y me induce, me propone pecar con el pecado que pecaron mis padres. Entonces a veces hay varias fuentes de esa voz que comienza a despertar ese deseo de lo incorrecto. Todo esto tiene que ver con lo que Pablo llama la ley del pecado y de la muerte. Todo este sistema que estamos estudiando es parte del sistema llamado la ley del pecado y de la muerte. Es toda una operatoria de leyes espirituales, naturales, físicas, psicológicas y demás, que operan en el hombre para seguirlo sujetando a la muerte, a través del pecado. Fuentes de deseo o de estimulación del deseo. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sé que estamos usando textos que probablemente las personas que tienen años en el Señor los han leído, muchos lo han predicado, pero la realidad es esta. Si a mí esto me sigue engañando, quiere decir que no tengo el conocimiento de lo que está queriendo revelar este texto. Por eso necesitamos volverlo a ver. Entonces recuerden algo, conocemos de la Biblia aquello que se ha hecho realidad en la vida, en el Espíritu, en nosotros. Mientras yo veo que sigo cayendo en las trampas que este texto revela, quiere decir que todavía no conozco este texto. Lo leí, tengo el concepto, pero no tengo la realidad espiritual que este texto bíblico quiere traer a mi vida para que yo no caiga en esto. Entonces, los deseos de la carne, espíritus de las tinieblas que sueltan sus dardos de fuego y producen un estímulo. Entonces, Pablo dice en Efesios 6, el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Cuando una persona está entrenada
olfatea que se le acerca un espíritu y ya cierra su corazón a esa voz. A ver, lo olfatea, ni siquiera necesita escuchar lo que viene a decir. Ya discierne que se le está aproximando un espíritu a lanzarle un dardo de fuego y levanta el escudo de la fe y lo echa fuera, y ni siquiera considera, ni piensa, ni nada. Cuando Dios te entrenó, por ejemplo, si vos venías con una iniquidad de lujuria sexual y Dios te entrenó en discernir cómo son esos espíritus y te limpió de la iniquidad de tus padres que probablemente operaban en esa lujuria, estás caminando, estás pensando, estás trabajando, estás hablando con tu esposa, lo que fuere, y en un momento te das cuenta que por acá atrás viene. Y automáticamente levantás y tomás autoridad en el nombre de Jesús y lo reprendés internamente, ni siquiera a veces sin hablar ya. Y ese espíritu rebota. Y vos seguís igual, no pasó nada. Ese es el grado de entrenamiento que nosotros debiéramos tener para que las tinieblas no nos afecten. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Un escudo de fe fuerte. Primero, ¿en qué tengo que tener la fe? En creer que esto existe. Y segundo, en tener la autoridad para moverme en eso y dejarme entrenar. Ahora, por ejemplo, si yo no me quiero entrenar en esto, ya estoy demostrando falta de fe. Entonces digo, no, me parece una exageración. Listo, ¿sabes qué? Eso es la voz de la incredulidad. ¿Por qué? Porque por no estar entrenado en eso seguimos tropezando. El diablo sigue haciendo su ciclo. ¿Cuál es su ciclo? Una vez que pequé me di cuenta. O cuando esté ya al borde del pecado me doy cuenta y busco ayuda y me arrepiento. Sí, pero mientras tanto el diablo ya te llenó de basura, de pensamientos, de imágenes. Y sí, voy y me arrepiento, pero así no avanzamos. Qué bueno que te arrepentís antes de hacerlo, pero ya lo hiciste en tu corazón. Ya estás embarrado. Y todo eso lo que hace es consumir días de mi vida que yo podría usar para producir para Dios. Entonces un Geber lo que busca es que su potencia esté concentrada en la conquista, no en andar perdiendo el tiempo, enredado en un montón de cosas. Y Pablo lo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es enredarme en los negocios de la vida? Entrar en estos ciclos. Escuché la voz, me enredé en mis pensamientos. Sí, 3 meses termino hablando con el pastor, con mi discipulador. No, porque estoy al borde de pecar. Uy, no, oremos, no, te reprendemos y demás. Pero te masticó 3 meses de tu vida. Cuando si tenés desarrollada el escudo de la fe como un Geber que tiene que tener ese escudo, eso se iba a acercar. Levantaste el escudo, el dardo rebotó, cayó, no pasó nada. Y esos 3 meses los usaste para hacer la voluntad de Dios y producir para el reino de Dios. Entonces no me digas que es lo mismo o no. Si tenemos conciencia de lo que va a ser estar delante del Señor y rendir cuentas de cómo administramos nuestra vida, temblaríamos y nos entrenaríamos. Pero el infierno ha quitado el temor de Dios aún en la vida de la gente, aún dentro de las iglesias, y la gente cree que puede vivir y estar y que con congregarse y diezmar, ¿me entendéis? Y hacer obras de bien alcanza, y no alcanza. Y es ahí donde necesitamos despertarnos y darnos cuenta que si yo consumo mi vida en caminos que me consumen 3 meses, procesos del infierno que me consumen años, lo que yo estoy haciendo es perdiendo mi vida. Cuando el Señor tiene una agenda escrita desde antes de la fundación del mundo, donde cada día tiene un propósito claro y determinado. Entonces un Geber piensa así, un Adán no le importa. Iniquidades ancestrales. ¿Qué es la iniquidad? Es una información que se transmite a través de la sangre, a través de la genética que se transmite a través de nuestra concepción, entendiendo algo, que el ADN del hombre es mucho más de lo que se ve en un microscopio electrónico. El ADN del hombre también es multidimensional. Trae mucha más información de la que los pares de proteínas tienen. Y ahí se transmite una predisposición a pecar con el pecado de mis padres.
una predisposición, padres alcohólicos, una predisposición a desear el alcohol con avidez, una predisposición a adulterar, una predisposición a fornicar, una predisposición. Y el infierno, si yo como generación cometo el mismo pecado, se refuerza en otra generación más y así la iniquidad cada vez tiene más potencia para tumbar a las generaciones venideras. ¿Qué hace un Geber? Lucha contra las iniquidades y corta esa iniquidad. Y va a entrenar a sus hijos para que hasta tercera o cuarta generación luchen contra eso, porque después de tercera o cuarta generación la iniquidad se corta. Entonces ahí donde un Geber además piensa en sus generaciones. No solo me entreno yo, quiero que mis hijos se entrenen. Quiero que mis nietos se entrenen. ¿Por qué? Porque necesito por 3 o 4 generaciones sostenernos en pie. Por eso son tan crueles las luchas que viven la tercera y cuarta generación frente a una iniquidad. El diablo sabe qué pasó con Jacob, tercera generación de Abraham. El diablo le fue con todo. A ver si lograba que Jacob desista. Pero Jacob, cuando pelea con el ángel y el ángel le da el espadazo, ¿qué hace? Lo libra de la iniquidad de sus ancestros. Lo limpia, por eso le pega a la altura de los genitales. No le iba a dar ahí porque quedaba estéril el pobre. Entonces, ¿qué le pegan? Acá, le descoyunta el muslo. Pero básicamente el golpe, Dios estaba diciendo, yo estoy limpiándote de la iniquidad de Ur de los Caldeos y de tus antepasados para que construyas. ¿Por qué? Porque era una lucha encarnizada por sostener esas conductas. Estructuras del corazón que experimentaron el pecado y aún no han sido transformadas y buscan alimentarse. Entonces mi carne que me dice, no, yo sé que consumir pornografía está mal, pero de repente es como que se despertara un área de mi corazón que se hallaba satisfacción en eso y con que me sugiere y me pone un deseo como diciendo, bueno, ya hace un año que no, un poquitito no te va a hacer nada. Y empieza toda esa hechicería, esa seducción para llevarme a que lo haga. Deseos de los ojos. Estimulación de los sentidos que despiertan un deseo en el corazón nuevo o viejo. Es decir, no el corazón, quizás es un deseo nuevo o viejo. O bien, me quiere iniciar en algo o quiere que refuerce algo que era una costumbre en mí. Se despierta y dice, hoy tengo ganas de comer pornografía, hoy tengo ganas de comer alcoholismo, hoy quiero una liñita de droga, hoy quiero rebeldía, hoy quiero pelear. Acá tiene mucho que ver también en la estimulación la publicidad. Básicamente la publicidad, a ver, ¿cuál es el modelo de publicidad? ¿Cuál es la primera agencia publicitaria de la historia de la humanidad? Serpiente Antigua and Company se llama. Le vendió un fruto prohibido y mortal como bueno. Le vendió algo muy malo y lo compró. ¿A través de qué? El estímulo de la voz, el estímulo de la visión, el estímulo de alterar su conducta. Entonces vos estás mirando publicidad y ves una Coca-Cola, ¿no? Y el hielo y todo eso y decís, y hace un calor de loco y vas a decir, ay, qué ganas de tomarme una Coca-Cola. Me estimuló. Algo que si no hubiera visto esa publicidad no me nace. En el hombre hay neuronas espejo que se llaman, son unas neuronas que están en la parte frontal. Tienen la capacidad de conectarme con algo que veo y sentir lo que siente esa persona que está viviendo. Tiene mucho que ver con la capacidad empática. Entonces de repente, no sé si te pasa que estás mirando una película y ves un tipo que viene en patineta, sin rodilleras y se cae en el asfalto. Y vos sentís algo como que se te retuerce adentro como si fueras vos. O quizás cuando fuiste chico como yo, me acuerdo una vez iba en bicicleta y me caí y me hice torta, ¿me entendés? Y tenía unos pelones que no podía, horribles en la rodilla y demás. Y vos sabés lo que se siente ese dolor y lo volvés a vivir. Ahí se activan las neuronas de espejo.
te hacen vivir esa realidad. En la pornografía las neuronas espejos se activan mucho, introduciéndome en eso para que yo viva o sienta. Pero eso que yo estoy viviendo y sintiendo son demonios que se conectan conmigo en mis conectores y me estimulan a vivir o a sentir eso. Entonces es muy común que las personas que consumen pornografía no encuentran satisfacción sexual con su esposa, porque a ellos le pintaron una mentira de lo que es la sexualidad. Tienen la mente de los demonios, no la mente de Dios. Entonces el infierno te hace sentir que lo fuerte es bueno. Dios te hace sentir que lo gustoso es bueno. El infierno te dice 5 litros de vino Tetrabric. El Señor te dice media copa de Malbec. La hueles, lo gustas y el significado está en el sabor. El infierno el significado está en la cantidad, en lo mucho, en lo fuerte, en lo intenso. Entonces, ¿qué hace un demonio? Un demonio, como tenemos acá la soldadora abajo que tiene ahí los conectores, un demonio viene y te hace circular por un cable que soporta 5 amperes, le mete 50 amperes. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que sentí! Así empieza el que fuma marihuana, ¿me entendés? 10 amperes, prueba cocaína, 15 amperes, prueba heroína, 20 amperes. Mientras tanto, ¿qué le está pasando al cable? Se está quemando. Se está quemando, te quema la vida. Entonces empiezo, ¿me entendés? Con pornografía, después fornicación, después ya orgía, después ya homosexualidad. ¿Por qué? Porque necesito cada vez más intensidad para sentir algo. Si no, no siento nada. ¿Por qué? Porque te va quemando y vas perdiendo la sensibilidad. ¿Qué desarrolla Dios en Cristo? La sensibilidad. La capacidad de captar sabores que de otro modo no podría captar. Entonces, ¿sabes qué? Me tomo media copa de ese Malbec y quedo, wow, qué buen vino. Wow, qué tremendo. Qué significado, el sabor, el olor, esto, lo otro. El infierno no hay sabor, no hay olor, hay mucha intensidad, porque no puede dar sabor. Entonces, lo que Dios necesita entrenar en nosotros como varones es la capacidad de gustar y recuperar la sensibilidad. Por último, dice, la vanagloria de la vida. Es basar tu vida jactándote en torno de las cosas que has alcanzado, pero que son nacidas de la carne. Acordate que Jesús dijo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es, lo que nace de la carne, carne es. Entonces lo que brota y no es de Dios, no es nacido de Dios en el fondo. Sí, mira, construí esto, construí esta torre de Babel. Pero no es de Dios eso. Te dará prestigio delante de los hombres. Pero para Dios eso es nada. Separados de mí nada pueden hacer, dice Jesús. Es decir, que lo que hacemos fuera de Jesús, para Dios es nada, como si no hubieras hecho nada. Logros alcanzados en este mundo que no tienen peso en la eternidad, conceptos de éxito de este mundo, dinero, fama, reconocimiento, capacidades naturales. Entonces, como decir, mira, no, yo soy buenísimo jugando al fútbol. ¿Y? No, yo soy un filósofo renombrado. ¿Y? La ciencia de este mundo, ¿qué? ¿Qué hacemos con un filósofo renombrado? Confundimos a la gente. A ver, si yo no uso mi vida para lo que produce en el reino de Dios, para lo que es significativo para el reino de Dios, en el fondo no estoy construyendo nada. Y esa es la vanagloria de la vida. Consumir tu vida en cosas que no son significativas. Esa es la vanagloria. Es una gloria vacía. Es una gloria que no tiene significado. Es una gloria que no tiene ninguna gloria para Dios. La vanagloria de Maradona, sí, el número 10, el mejor jugador del mundo. ¿Y de qué te sirve si es un payaso?
Vanagloria. ¿Qué va a hacer cuando se presente delante de Dios? ¿Qué le va a decir? Te hago unas mareaditas, te hago unos de taquito. ¿Qué le vas a decir? Entonces quiero que veamos las fases del proceso de división de la voluntad. Y en base a esto, ustedes van a hacer un trabajito en grupo, que es rápido. Fase 1. A ver, ¿por qué hablamos de proceso de división de la voluntad? Porque la voluntad es lo que termina dividiéndose para que consumemos el pecado. Es decir, es el grado extremo de la división. Se dividió mi voluntad y ejecuté la acción y ya estoy en el horno. Si bien ya cuando lo decía en mi corazón y no lo frené, estoy también en el horno, la idea es que cuanto más nos anticipemos, ¿qué es lo que deseamos? La anticipación esta, lo olfateo y lo paro y sigo. Eso es lo que deseamos. Después hay todo un proceso de fases. La idea es agarrarlo en las fases más primitivas siempre y frenarlo. ¿Por qué? Porque es lo que menos tiempo me consume, es lo que menos me contamina, me salpica de muerte. Porque hay mucha gente que ante el pecado dice, bueno, yo peco si total Dios me perdona. Sí, pero dice Santiago que cuando pecamos produce muerte en nosotros. Dios te perdona el pecado, lo más difícil de pecar es limpiarte de la muerte que el pecado trae. Sacarte la muerte de encima no es lo mismo estar limpio que estar sucio y limpiarse. Sacarte la muerte también te consume un montón de tiempo, recuperar tu posición. Y cuando Juan habla del pecado de muerte, por el cual dice no digo que se ore, es pecado que directamente no te puedes sacar la marca que te pusiste. Dios te perdonó, pero vos no te podés sacar la secuela de encima. Dice no pido que se pida porque ¿qué puedes hacer con eso? Entonces no se juega. Un Geber va a tratar de mantenerse intocado por el infierno. Se va a cuidar, no se va a jactar, no va a ser un Sansón, ¿me entendés? Que se jacta de los filisteos y demás, no. Se cuida. Fase 1. Espíritu de tentación o tinieblas que brotan del corazón, iniquidad o estimulación, lo que fuere. La fase 1 es eso, se me acerca. Esto lo deseado, discierne espíritu del deseo que va a brotar en su corazón y lo rechaza y no lo toca. Fin del problema. ¿Ok? Eso es lo que deseamos. O bien, la persona permite que el deseo brote en su corazón. Si el deseo brota en el corazón de la persona y no lo paró, básicamente ya entra en fase 2. Deseo en el corazón. Siento que ahora mi corazón lo desea. Lo deseable en esta etapa sería rechazar el deseo que brotó en tu corazón y sos libre. Rechazo el deseo, voy a Dios, digo, Señor, arrancame este deseo, no lo quiero, lo sujeto en el nombre de Jesús, arranco esta construcción que quiso ver en mi mente, terminado, libre. Lo que persigue el infierno en la fase 2 es que des cabida y consideres el deseo de tu corazón como algo probable. Es decir, no lo rechazo, lo tomo, no digo nada, no pasó nada, lo ignoro, pero lo dejo. Entonces, ¿qué sigue? Creciendo. ¿Se acuerdan de Santiago que decía, el que deja crecer el pecado, el que lo deja crecer? Bueno, esto sigue creciendo en mí. Entro en fase 3, si no lo paré. Fantasías e imaginaciones que brotan del corazón. Hay un texto bíblico que habla y dice Dios, andan en las imaginaciones de su corazón. ¿Qué son las imaginaciones del corazón? Me empiezo a ratonear, empiezo a fantasear. Entonces, de repente se da cuenta que es una mujer, la persona ve una mujer y se empieza a imaginar tomando un café o empieza a imaginarse que la mujer lo está abrazando
ya entra en ya no solo el deseo ahora empieza a producir imaginaciones del corazón, realidades. Estoy entrando en la fase y vio que el fruto era deseable para comer. En ese momento yo estoy empezando a ser hechizado, anestesiado. Que es alguien, cuando vos estás anestesiado, tus sentidos no logran transmitir la realidad. Toco algo caliente, pero como tengo la mano anestesiada, no la siento caliente. Me estoy pinchando con algo y me está hiriendo, pero estoy anestesiado y no lo siento. Esa es la hechicería sobre nuestros sentidos espirituales. Yo empiezo a ver lo lindo de pecar, no me doy cuenta que, por ejemplo, el adulterio me mete en el Seol y me aprisiona en el Seol. No veo eso. Cuando me empiezo a dar cuenta, ¿cuál es lo deseado? Rechazo en mi corazón las imaginaciones y fantasías que quieren proyectarme en mi mente, pero necesito hacer el caminito de las fases. No solo debo ir contra las imaginaciones. El pecado es como un gusano que se empieza a meter a través de tu armadura. Empieza a perforar el escudo de la fe. El dardo me pegó. Empieza a perforar el escudo de la justicia. Empieza a llegar a mi corazón. Empiezan las imaginaciones. Entonces yo tengo que restaurar hasta donde lo dejé avanzar. Préstame mucha atención en esto, porque este es el proceso para realmente quedar restaurado en un proceso de tentación. Entonces yo empiezo a ver las imaginaciones, pero las imaginaciones brotaron de mi corazón porque mi corazón lo abrazó. Entonces yo ahora no solo debo ir contra las imaginaciones que empiezan a penetrar mi mente y a estimular mis emociones, sino que necesito ir a mi corazón donde se arraigó, desarraigarlo de mi corazón y llevarlo a la cruz de Cristo y a la sangre de Cristo para que me limpie y restaurar mi fe contra eso y mi determinación de que ese fruto trae muerte y es asqueroso para mí, porque para Dios es indeseable. ¿Qué es un corazón convertido? Un corazón que aborrece lo que no es de Dios. El temor de Dios, dice, es aborrecer el mal. Dios aborrece eso. Si mi corazón no lo ve como tan malo, si mi corazón lo ve como algo posible, quiere decir que en esa área mi corazón ya está hechizado para no funcionar en temor de Dios. Entonces tengo que ir caminando el camino que el pecado caminó para ir desarraigando todas sus etapas. Porque muchas veces quizás yo lucho contra la imaginación y lo saco de mi mente y reprendo, pero no saco la semilla que está ya metida y mi corazón abrazó. Ya hay algo fecundado ahí. Y si no saco eso, van a volver a brotar las imaginaciones y los pensamientos. Vamos a ver qué pasa. La persona no lo para. Permitís que en tu corazón las imaginaciones y fantasías se empiecen a proyectar en tu mente. Lo tolerás. Fase 4. Emociones y estímulos en el alma. Yo empiezo a darme cuenta, estoy en las fantasías y demás, pero yo ya empiezo a sentirme, qué sé yo, excitado sexualmente, empiezo a sentirme que me empieza a repercutir, ya me empieza a generar emociones, me empieza a generar lujuria, me empieza a generar lo que fuere. Entonces, ¿qué haces? Me di cuenta. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no reacciono? Porque muchas veces no me doy cuenta, estoy hechizado. Cuando yo acá menciono, en esta fase reacciono contra esto, es porque el Espíritu Santo me trae conciencia de pecado, me trae conciencia de dónde me estoy metiendo y me despierto y digo, reacciono ahí, paro la cosa. Rechazás las emociones y estímulos que quieren brotar en tu alma y agarrás y te vas sobre las imaginaciones del corazón y vas y te metes a desarraigar de tu corazón. Hago eso. Fin del problema. ¿Qué espera el infierno? Que yo disfrute en mi alma lo que las fantasías producen. Que empiece a disfrutar la alteración hormonal que empieza a traer a mi vida. El placer que empieza a traer a mi vida. Pensar eso. La sensación placentera. Como te dije, a ver, quiero que entiendas que desde Adán el infierno viene estudiando al hombre. El infierno sabe cómo manipular hormonalmente al ser humano. Me acuerdo que un día estaba en una liberación
Recuerdo que estábamos aprendiendo recién y el Espíritu Santo me dice, ora tomando autoridad y ordena que las tinieblas suelten las glándulas que producen satisfacción sexual en esta persona. La persona estaba bien, veníamos ministrándola toda calmadita. Y cuando hago esa oración se pegó una manifestada. Empezó a vomitar, tremenda. Y ahí yo me di cuenta, el infierno tiene la capacidad de conectarse aún con las glándulas del ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando un varón está siendo tentado a la homosexualidad, el infierno se conecta y pasa un varón y lo toca, y esta persona siente una estimulación de excitación. Entonces la persona no se da cuenta que es un demonio que lo está manipulando para sentir eso. Empieza a pensar, entonces yo soy homosexual porque me estimula con una mujer no me pasa, pero me pasa con un varón. ¿Te das cuenta cómo el demonio engaña así? Entonces, algo que vas a aprender es que no le podés creer a lo que sentís y pensás hasta que no es purificado. Una vez que es purificado y restaurado, ahí sí yo puedo apoyarme más en eso. Pero mientras yo sé que mi corazón no fue transformado, que mi mente no fue transformada, que mi alma no fue transformada en eso, yo no confío en lo que siento, ni en lo que pienso, ni en lo que creo. Le confío en una sola cosa, en el Espíritu Santo. ¿Y qué sería que solo confío en el Espíritu Santo? Que siento algo, pienso algo, pero no lo considero ni posible hasta que no me meta con el Señor y Él empieza a preguntar, Señor, ¿qué pensás de esto? Espíritu Santo, ¿qué sentís de esto? Y el Espíritu Santo viene y te dice, mira, esto es una trampa más grande que una casa. Así que, ¡pum!, desechalo. Escudo de la fe, ¡pam! El escudo de la fe tiene que ser como una caterpillar, las palas mecánicas, que agarran bien desde abajo la mugre y la empujan y la sacan fuera de mi vida. Fase 5, ya empiezo a maquinar una estrategia, un plan mental para satisfacer el deseo. Rechazás en tu mente el modo de seguir avanzando para que esa fantasía sea una realidad si te despertás. Amputás ahí y vas para atrás y limpias. ¿Qué persigue el infierno en la fase 5? Que cedas en tu mente y empieces a construir el modo de seguir avanzando para que esa fantasía ahora se convierta en una realidad. Entonces ya empezás a planear. Mi esposa se va de viaje. Suponete que en un adulterio la persona empieza a pensar, no, mi esposa se va de viaje, mis hijos no están. ¿Me entendés? Creo otra cuenta de Facebook para chatear desde ahí, ¿me entendés? Ya estoy haciendo toda la estrategia para ver cómo contacto a la otra mujer, por ejemplo. Fase 6, actúo, lo hago. Lo ideal ya es que cuando me doy cuenta que estoy por pecar, a ver, yo me acuerdo una vez tenía un muchacho en el grupo de jóvenes, 3 de la mañana, te llama y te dice, mira, me estoy por ir a ver con una chica y sé que si me veo, caigo. ¿Puedo ir a tu casa? Bueno, por lo menos te despertaste al momento que ya estabas yendo a la boca del lobo. ¿Qué espera el infierno? Que ceda la tentación pecando. Ahí ya hice todo el ciclo de gestación, di a luz el pecado. Lo que concebí y era un embrión, terminó siendo ya, parí una bestia. Y lo peor es esto, he establecido y le he dado ya todo el camino, porque mientras ese gusano se fue metiendo fue como un títere, como una marioneta, se maneja con hilos, el hilo se clavó en todas las áreas de mi vida para que ahora el diablo tira y le es muy fácil meterme en eso. Por eso es importante reaccionar antes. A ver, reacción. El diablo todavía va a querer llegar a algo más. Y esto tiene que ver con tu estado de conciencia. Una vez que pecaste, cobras conciencia de lo que hiciste y te arrepentís y confesás. ¿Qué va a querer el infierno? Que justifiques y subestimes que pecaste. No, pero bueno, mira, no es tanto, no es para tanto lo que hice. No, bueno, sí, yo sé que estuvo mal, pero... Entonces, ¿sabes qué va a pasar con eso? Estás muy propenso a ser manipulado en esa área.